Hola, hola, hola. Buenas tardes. Pues otra semana más. Estamos aquí. Y sigo con el tema de los resentimientos y, intentando esclarecer un poco porque es complejo el tema, ya lo vengo diciendo desde el principio, y a mí me da mucho que pensar, porque cuando la gente llegamos a la rehabilitación, la idea inicial o la búsqueda inicial es de, como es lógico en una persona adicta, pues de soluciones inmediatas, de soluciones rápidas, ¿no? Y hay obviamente algo que se puede hacer de inmediato, que es dejar el consumo. Eso es lo único que yo entiendo que se puede hacer de entrada sin volver a repetir. No hay por qué volver a repetir. No digo que no se pueda recaer. Obviamente en una enfermedad como esta la recaída siempre está presente y no hay que perder el miedo nunca, porque siempre va a estar ahí tentando y, bueno, nuestro cerebro funciona como funciona, los impactos tanto motivacionales como orgánicos, de visualización o de olores o del tipo que sea, pues están. Eso es inevitable, ¿no? Entonces, no se puede tener ni el más mínimo descuido en esta historia. Hoy llevo hablando todo el día, mañana, tarde y noche, del asunto, ¿no? ¿Por qué el descuido o por qué alguien llega a considerar que llegado a determinado punto de la rehabilitación, pues ya no tiene que seguir dando pedales porque no hace falta, la bici ya va sola, ¿no? No. ¿Qué va? Tú puedes interrumpir la rehabilitación, puedes pararla tantas veces como te dé la santa y real gana. Lo que no puedes parar es la enfermedad. Eso no lo puedes parar. La enfermedad va a continuar independientemente de que tú hagas o no hagas. La puedes tener contenida y generarte una calidad de vida fantástica si haces lo que un programa de rehabilitación que se precie pues puede hacer por ti. Algo que vaya más allá del simple hecho de tapar la botella y de quedarse o dejar el consumo o el comportamiento adictivo tal cual. Porque una vez que se hace eso, todos los sistemas, los soportes de la adicción como tal, emergen. Todas las carencias, todas las frustraciones, todos los procesos internos a nivel psíquico emergen. Y emergen con una virulencia de la hostia. Es tremenda la fuerza que tiene esto. Y hay veces que si uno no sabe lo que puede pasar, si uno no sabe qué es lo que tiene entre manos, pues se puede ver sorprendido por la fuerza y por la intensidad que tienen estos procesos. Yo suelo decir a muchos compañeros cuando a un tiempo pues se les presenta el espectro este de la enfermedad mental y empiezan a palpar con la cabeza seca los tentáculos de la locura, yo les suelo decir bienvenido al club. Porque aquí, si no pasas un proceso de desestabilización duro, realmente exigente, si no estás mal, no vas a estar bien. La rehabilitación no es un camino de rosas. La gente que llega y que desde el principio está en happy flower, en la nube rosa, pues lo normal es que cuando la nube se disipe, el guantazo que se peguen pues suele ser olímpico, ¿no? O sea, es mejor saber de entrada, de principio, y conocer y vivir desde inicio las dificultades que acarrea algo tan severo como es una adicción, para poder tener las pilas puestas permanentemente y tirar para adelante con la rehabilitación. Y no vale yo he dejado el alcohol pero sigo fumando, o yo he dejado el tabaco pero sigo bebiendo, o yo he dejado el alcohol y el tabaco pero sigo metiéndome perico. A ver, si dejamos de consumir y dejamos de consumir todo. Y si no, no somos adictos en rehabilitación, somos adictos activos que están consumiendo. Y me da igual si es tabaco, que si es alcohol, que si es perica, que si es speed, que si es MDMA, que si es... me da exactamente igual. O que si te pasas el día en una casa de apuestas haciendo números y rompiéndote la crisma y gastándote el dinero de tu familia. Me da exactamente igual. La adicción es adicción. Los soportes que mantienen la adicción, los soportes que nos hacen llegar a consumir para olvidarnos de esos soportes, porque no los soportamos, valgan las redundancias, son los que emergen cuando uno quita el consumo del medio y el anestésico y se encuentra cara a cara con una realidad que acojona. ¿Pero cómo no te va a acojonar? Si es un proceso interno que te ha llevado casi al límite de tu vida. Te ha podido quitar la familia, te ha podido quitar el trabajo, te ha podido quitar la propia vida. No estamos hablando aquí de un catarrito, de una chusachus, estamos hablando de algo realmente serio en el que va en juego la cordura de una persona
y su propia vida. Entonces, dices, parece que esto no tiene que ser así. ¿Y cómo tiene que ser? ¿Como tú quieres que sea? La enfermedad tiene que ser como yo quiero que sea la enfermedad. No, no, la enfermedad es como es. Tú la enfermedad no la puedes alterar. Lo que sí puedes alterar es la rehabilitación. Cómo te comportas tú ante los parámetros de la enfermedad. Eso sí lo puedes hacer. Pero para eso hace falta que conozcas todos esos resortes internos que mucha gente no quiere mirar porque le aterra hacer un inventario personal, le aterra tener que afrontar una psicobiografía, pues porque no quiere ni que le vean de verdad ni verse. En cuyo caso está cometiendo todos los errores más palmarios de esta enfermedad y que conducen sí o sí a la recaída, más pronto o más tarde. Gente después de 20 o de 25 años sin consumir acaban volviendo al consumo sencillamente porque no han llegado a conocer estos parámetros, estas raíces internas de la adicción. Y si no llegamos a las raíces, volveremos a cometer los mismos errores. Por eso insisto en que necesitamos programas para poder hacer un trabajo de rehabilitación en condiciones, que no basta con sentarse en una terapia, en una reunión de grupo, que no basta con hablar de cómo ha ido la semana, o cómo está el día, o cómo me duele el juanete, o cómo tengo la cabeza, o que mira que no paro de pensar en esto o en lo otro, o que mis hijos me... No, no, no. Hay que hacer un proceso de rehabilitación para poder llegar a las raíces, porque si no llegamos a las raíces, repito, volveremos a cometer los mismos errores. Las raíces de la adicción son realmente profundas y llegar a ellas es lo que yo entiendo que es la rehabilitación. Porque si la arrancamos de raíz, realmente va a ser muy difícil que esto vuelva a repetirse. Si tenemos sujetos los impulsos mentales, si tenemos sujetos y tenemos cuidado con que los impactos del entorno, del medio, no nos generen más ansia de la debida, podremos llevar una vida de rehabilitación en condiciones. Y eso no quiere decir que te vuelvas un pichafloja, con perdón, que esté por ahí, que vaya por la vida no, ni quiere decir que dejes de tener mala hostia, ni que tu carácter se vuelva auténticamente angelical. No, no. Se trata de que tú empieces a vivir contigo tal como eres, no como creías que eras. Bueno, para poder llegar a esos puntos, es muy importante tener claro que dentro de todos los resortes y raíces que tiene la adicción, el de los resentimientos es la hebra corrosiva que más adictos se lleva al cementerio y al manicomio. Por eso nos tenemos que librar de ellos. Pero no basta con decir quiero librarme de los resentimientos y ya me he librado. Porque estos que son como los determinados pensamientos obsesivos, cuanto más te pones en el no, más sale el sí. Cuando dices no voy a fumar más, no voy a fumar más, no voy a fumar más, y acabas fumando. Cuando dices no quiero pensar más en esto, no quiero pensar más en mi ex, y no te la quitas de la cabeza. Pues esto es lo mismo. A veces el no se cambia por un sí. Con los resentimientos hay que emplear métodos y sistemas como el que he estado explicando estos días de atrás. Y una vez hecho eso, tener claras las profundidades que esto alcanza. Yo desde luego, una vez que terminé mi inventario, empecé a extraer las lecciones que contenían las claves de mi futuro en rehabilitación, porque ahí es donde está todo lo que tiene que estar. En el pasado, cuando pensaba en la gente, pues solía detenerme en todas las maldades que me habían hecho, que había sido unas cuantas, la verdad es que sí, me han hecho muchas pifias, ¿no? Ahora me atrevo a mirar las cosas desde otro ángulo. Examinando el éxito, examinando el daño que eso me ocasionaba a mí, el hecho de pensar en las maldades que otros me hacían de una manera recurrente. Eso no le hacía mal a ellos, me hacía mal a mí. Eso es un resentimiento. Estar pensando permanentemente en las maldades que me han hecho y mirando las cosas desde ese ángulo sin tener para nada o sin poner en cuestión o en valor el hecho de que estar así al único que le perjudicaba era a mí, y que la otra persona que me había hecho el supuesto daño que me hubiera hecho, pues estaba en su casa tan ricamente o paseando por la playa mirando el sol. Me explico, ¿no? Que yo esté resentido con alguien no le va a afectar a él si no me está viendo resentir. O sea, si le digo que es un tal, pues le estoy diciendo que es un tal. Eso no es un resentimiento es algo que yo siento repetidamente. Es decir, son fotocopias del dolor, ya lo dije el otro día. El resentimiento es una hebra corrosiva que nos destroza por dentro. Los resentimientos a mí desde luego me han hecho sentirme miserable e infeliz. Mal. Ha sido uno de los mayores obstáculos de mi vida, con diferencia. Y lo peor de todo,
han sido una de las principales, yo creo que si no la más, una de las principales causas por las que me refugié en la adicción. Y ahora sé que lo peor que puede suceder con los resentimientos es que si no hago nada por librarme de ellos, pues volverán a arruinarme la vida o acabarán con ella. Ya estuvieron a punto de hacerlo antes. Son fatales, porque son el camino que lleva directamente al desastre. Al desastre. Y aquí hablamos mucho de desastre, hablamos mucho de esto, de lo otro, pero cuando uno lo está viviendo de verdad, cuando uno está en una crisis metido, sumergido en ella, cuando uno está pasándolo mal en serio, se da cuenta de la potencia, de la fuerza, de la intensidad y violencia que tiene la enfermedad. Y entonces tenemos que tener claro que para poder librarnos de todo ese potencial, tenemos que desarmar todas las raíces que nos sustentan. En pocas palabras, si tienes un problema de resentimientos, lo que menos importa es que el resentimiento esté justificado o no esté justificado. Si es igual si está justificado o no. El caso es que tú te haces daño resintiendo una situación que ya anteriormente te hizo el daño que te hizo. Y sigues repitiendo, haciendo fotocopias de aquel daño, sintiéndote mal al cabo de 2 o de 3 meses o años o lustros. Un resentimiento justificado, pues es que está tan resentido, está tan jodido porque su hermana le ha quitado la herencia y no sé qué y no sé cuál, y resulta que el tío acaba en un hospital pues con una crisis de angustia o con un infarto de miocardio o con una angina de pecho o con vete tú a saber qué, porque los resentimientos le han llevado a una sobretensión brutal. Y al final la herencia se la queda a la otra. Así de. Entonces, a ver, vamos a poner las cosas. Ya sé que es un poco gracioso el tema, ¿no? Pero es que si no le quito hierro a esto, vamos a pensar que es un castigo. Y librarse de los resentimientos no es un castigo, es una liberación. Es la gran liberación de esta historia, es liberarse de los resentimientos. Dejar de beber, dejar de consumir es relativamente fácil si uno hace lo que tiene que hacer. ¿Sencillo? No. Fácil, si tú haces lo que tienes que hacer, dejas de consumir. Pero librarse de los resentimientos es harina de otro costal, amigo. Ahí vas a tener que hacer muchas más cosas que el hecho de tapar una botella. La rehabilitación te lleva a darte las herramientas que necesitas para poder hacer esto. Y esta que yo estoy dando aquí es una de ellas. Obviamente, si esto lo trabajas en la rehabilitación, si quien te está haciendo o llevando la rehabilitación, quien está rehabilitándose contigo, no sabe o no maneja estos parámetros, pues date por jodido. Bueno, y si no, pues bueno, pues apúntate aquí y escucha, que seguro que no tienes otra cosa mejor que hacer si tienes un problema de adicción. Así que, como estoy diciendo, lo que menos importa es que el resentimiento esté justificado o no. El hecho está en que lo que me provoca es absolutamente malsano para mí. Así que por mi propio bien, por mi propia supervivencia, necesito deshacerme de mis resentimientos y empezar a ver el mundo de una manera distinta. Claro, esto es muy fácil de decir, pero tampoco es muy difícil de hacer. Sencillo. Cuando me encuentro sumido en el resentimiento, las personas que se mueven en él, en mi resentimiento, me dominan por completo. Y lo hacen con el resultado cierto de que serán ellas las que determinen quién soy, qué hago, qué pienso y qué siento. O sea, pongo mi vida en sus manos. Mientras siga aferrado a mi resentimiento, a mi enfado, otros van a controlar mis acciones. Al reaccionar con resentimiento y con tensión, les estoy brindando poder sobre mí. Estoy desarmado ante todo esto. Así que, sabiendo que el resentimiento pues, puede resultar tan nefasto, tengo que comprender que las maldades de los demás, imaginarias o reales, no pueden tener el poder de, además de haberme hecho daño en un momento de mi vida, controlarla. A menos que yo lo permita, dándoles una dimensión que raramente tienen. Eso es la realidad. Ahora yo elijo. Yo elijo porque a algunos nos va la marcha y nos gusta estar sintiendo y resintiendo ese odio feroz hacia alguien que en un momento dado pues nos quitó la bicicleta o la novia. Yo qué sé. Vale. La vida sigue y es para adelante, nos guste o no nos guste, es para adelante. Entonces, hoy lo comentaba a la tarde, pues los que tenemos mucho pasado, lógicamente tenemos poco futuro, y los que tenemos poco futuro es porque tenemos mucho pasado. En resumidas cuentas, esto es lo que hay, pero hoy, aquí y ahora, en este momento, en este ahora, todos tenemos el mismo futuro y el mismo pasado. Estamos vivos ahora, aquí. Entonces, es por tanto vital que yo me
ponga a trabajar con mis resentimientos. Ya expliqué estos días de atrás en la tabla de resentimientos con las 3 columnas en las que se anotaban pues, los resentimientos, la razón por la cual estaba resentido y en qué medida afectaba ese problema o ese conflicto a cualquiera de mis necesidades vitales. Así que me vuelvo a preguntar otra vez, ¿cómo puedo hacer esto? Insisto, sé que no me va a bastar con solo desearlo. Esto es lo de siempre. Queremos querer o queremos. Querer en la rehabilitación es hacer. Querer es pensar en hacer. Y mañana lo hago, y mañana lo hago, y mañana lo hago, con la famosa ley del aplazamiento tan clásica de los adictos, que nunca conduce a nada, ¿no? Mañana lo haré, mañana no llega nunca. Entonces, alguien me enseñó, y algunos se van a partir de risa, una manera muy extraña y muy peculiar de librarme de los resentimientos. Y, bueno, sacar la lectura que os dé la gana, que aquí cada uno es libre de sacar la lectura que quiera. Alguien me dijo que para librarme del resentimiento con alguien, persona, institución o cosa con la que esté resentido, lo primero que tenía que hacer era desearle lo mejor a esa persona, a esa institución o a esa cosa. Un deseo es un anhelo mental que dice, pues mira, pues me has quitado la novia, pero te deseo lo mejor, que la disfrutes. Claro, el que me dijo esto, pues también me advirtió que no iba a ser nada fácil, ya que normalmente pues no es algo que uno desee hacer. Yo al menos no tenía ninguna gana. Entonces, me recordó que la rehabilitación de la adicción significa el achicamiento del ego. Y que la única razón que me impedía desear lo mejor a alguien con quien yo estaba resentido era mi egocentrismo. Tal cual. También me explico que por muy difícil que pudiera parecerme desear cosas buenas a alguien con quien estaba resentido, eso siempre sería más fácil y beneficioso para mí que emborracharme por culpa del resentimiento, que recaer por culpa del resentimiento, que volver otra vez a jugar por culpa del resentimiento si soy ludópata o a pillar 20 gramos de perico, ¿no? Mira, yo lo digo como me lo dijeron. Me dijo, mira, hazlo aunque no lo sientas. El desear bien a la persona con la que estás resentido. Tu cuñado, tu hermano, tu padre, tu madre, tu primo, tu amigo, examigo, examiga, parienta, pariente, lo que sea. Hazlo todos los días. Una vez al día. Durante 2 semanas, sin que te importe absolutamente cuál sea el resultado. Tú apunta el día de hoy, que creo que estamos a 15, y durante 15 días, sí, mañana es el santo de mi madre, durante 15 días desea una vez al día, todos esos días, que le vaya bien a esa persona con la que está resentido. Me dijo que al cabo de 2 semanas habrán desaparecido tu ira y tu resentimiento y habrán sido reemplazados por la compasión y por la comprensión. Esto suena muy poético, muy flower power. Que no, que yo no soy precisamente un flower power. Es que él me decía, mira, ya sé que esto te está pareciendo ridículo, o como mínimo raro, ¿no? No tiene ni la más mínima importancia lo que te parezca. Tú hazlo. De todas maneras, hazlo. Inténtalo, aunque no sientas ni pienses que puede dar resultado. Porque te aseguro, me decía, y hablo de alguien muy veterano y muy bien hecho, muy bien trabajado, funciona aún para aquellos que juraron que no funcionaría. Es más, me dijo, mira, esto funciona donde todos los demás métodos han fallado. Así que si has hecho un tratamiento psicológico para liberarte de los resentimientos y del enfado que tienes con determinada gente, si has hecho un programa o un cuadro como el que yo te he propuesto estos días de atrás
para liberarte de los resentimientos, en los que analices perfectamente o lo mejor que puedas las causas que te llevaron a estar resentido con alguien y qué zonas de ti afecta ese resentimiento. Bueno, pues cuando todo eso te falle, si te falla, que posiblemente te fallará, pues este sistema te va a ayudar a que arregles, a que compongas la situación. Es tan sencillo como desearle algo bueno a ese enemigo cerval que tienes, a esa enemiga, a ese que te quitó el bocadillo en el cole y todavía estás resentido con él después de 50 años, en fin, a lo que sea. Mira, puede haber muchas explicaciones coherentes o no para esto. Yo no soy mucho de este tipo de... Pero es que esto me funciona, joder, por eso lo cuento, ¿no? Yo creo que, porque así lo he vivido, que al desear bien a algo o a alguien, pues por pura coherencia es muy difícil que estés resentido a la vez con él o con ella. Y aunque al principio esa buena voluntad de deseo, ese deseo bondadoso de bienestar, pues sea forzada, lo cierto es que de hacerlo, al final se convirtió en real. Yo no tenía nada que perder. Me repateaban las vísceras por dentro de desearle bien a determinado hijo de puta, ¿no? Porque es que me hervía la sangre. Pero lo hice. Porque no me iba a hacer ningún daño dejar de hacerme daño. Y desearle un bien, en vez de seguir jodiéndome yo la vida por alguien a quien me decían que si le deseaba bien me podía librar de eso, coño, pues yo lo pruebo. Lo pruebo. Yo no he hecho muchas cosas bien en mi vida, pero este tipo de cosas, tal como me las dijeron, yo las hacía. O sea, yo no me cuestionaba nada. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué? Pues fuera. ¿Que hay que salir del entorno del consumo? Fuera. ¿Que hay que cambiar de hábitos? Venga. Que me cambié hasta de peinado, coño. O sea, todo lo que me han dicho que tenía que hacer para salir del pozo de la adicción, lo he hecho absolutamente todo. Esto también lo hice y me funcionó. Y me funcionó. ¿Quiere decir que hoy día no tengo resentimientos? Tengo algún enfadillo que otro por ahí, pero no es aquella hebra corrosiva que me tenían en tensión, crispado permanentemente por dentro, joder. Y ahora de vez en cuando me río y hasta cuento chistes y todo. Por eso digo que puede haber muchas explicaciones coherentes o no para esto, pero funciona. Y es que es de entender que la buena voluntad y el resentimiento, pues, difícilmente pueden coexistir juntos en una persona, porque la una empuja al otro y se lo va quitando del medio. O sea, que al final quiero decir que me resultó prácticamente imposible estar resentido con aquella gente a la que le estaba deseando un bien. Al cabo de 2 semanas, estas 2 que he comentado, en la que se haga todos los días lo que hay que hacer, que es desearle algo bueno a esa persona o a esa entidad con la que estás resentido, la buena voluntad consigue, la buena voluntad, no la fuerza de voluntad, hablamos de calidad de voluntad, no de cantidad de voluntad, de calidad, buena voluntad, había sacado casi todo el resentimiento de mi mente. Mis resentimientos, que eran tan gigantescos y poderosos cuando estaban dentro de mi cabeza, puestos sobre el papel cuando hice las listas, pues ya no resultaban tan impresionantes. De hecho, algunos me resultaban, de auténtica risa, ridículos. Bueno, la experiencia de hacer esto me demostró que el 95% parecen estúpidos al darle forma escrita, tal cual. Y son exactamente los mismos que parecían tan completamente justificados, tan completamente razonables y tan absolutamente poderosos cuando estaban dentro de mi mente. Es que uno puede andar por la vida con un resentimiento alojado en su cabeza durante 20 o 30 o 40 años hasta sentirlo como una parte integral de sí mismo. Eso me pasaba a mí. Pero cuando lo puse sobre el papel, casi de inmediato, me pareció de lo más tonto. Fijaos, uno de los resentimientos más... Yo tenía un amigo cuando bebía, de los pocos que creía que era amigo mío. Y éramos los dos unos... Bueno, yo era un borracho y él pues poco más o menos lo mismo. Pero yo era alcohólico y él no. Él era un borracho, yo era un borracho alcohólico y él era un borracho sin más. No, sin nombre, borracho, sin más. Y no se nos ocurrió otra cosa, porque yo tengo familia en Logroño, pues que podríamos
y él se dedicaba a andar por muchos sitios haciendo trabajos en la calle de cobros y estos y lo otros, en fin, cosas de esas. Y digo, joder, podríamos traernos pues vamos ahí, nos traemos, tomamos contacto con una bodega, fíjate, dos borrachos tomando contacto con una bodega para traer vino y venderlo pues por la zona donde vivíamos. Un clarete majo, un buen precio y tal y cual, y bueno, pues podíamos sacar un esto y tal y cual una ganancia. El caso es que hicimos un primer viaje, trajimos unas cuantas cajas y las fuimos repartiendo pues por distintos sitios para que probaran, ¿no? Obviamente perdiendo lo que tocaba. Y pues no sé por qué razón, porque ya es que se me ha borrado de la cabeza aquello, hubo una falta de entendimiento en cuanto al hecho de que quien pagaba la gasolina del viaje hasta La Rioja para traer las cajas de vino. Porque habíamos pagado el vino, claro, la bodega no te lo regalaba, tenías que pagar el vino. Y entre yo he pagado el vino, tú has pagado la gasolina, tú has pagado la gasolina, yo he pagado el vino, el patín y el patán, nos agarramos un cabreo de cojones que dura hasta el día de hoy. No hemos vuelto a hablarnos. Nos hemos visto en algún entierro, en algún funeral y tal, ni mirarnos a la cara. O sea, yo no tengo ya ningún resentimiento. Pero aquello fue algo recurrente durante años. Yo me acordaba le diría el cabrón, me cebe. Yo creo que todo mi potencial de resentimiento se cebó con él. Lo cuento ahora y es que me parto del culo de risa, porque ya veis qué tontería más tonta me llevó a estar durante años con el raca de este resentimiento. Cuando escribí esto en el papel, lo primero que me vino a la cabeza fue: tú eres tonto, chaval. Hasta cuál. Te estás haciendo daño por alguien que no merece la pena ocupar ni una octava de tus pensamientos. Y encima, mientras estás pensando en él, en un daño que no es, porque no es, te tiene totalmente bloqueado emocionalmente. Así que mira, empecé a mandarle besitos día sí día también y me liberé del resentimiento. Hoy puedo pensar en él sin enfadarme, sin sentir agujas por aquí, por el abdomen, ni ningún tipo de pincho de ninguna clase. O sea, funciona. De hecho, he visto cómo el 95% de todos desaparecieron cuando los escribí, ya lo he dicho antes, y los pude ver claramente. Es decir, los estudié claramente. El resto, el 5% restante, son aquellos a los que hay que aplicar el método que os he descrito hoy. Con el sistema de las columnas, las 3 columnas, te vas a librar del 90-95% de los resentimientos. Para los que queden, para los más resistentes, deséales todo lo bueno que seas capaz durante 15 días, todos los días. Y luego me cuentas. Y como estamos ya con la hora cumplidita, pues espero que os haya resultado jugoso y entretenido el vídeo de hoy. Y bueno, pues el jueves nos vemos y seguimos con el tema de los resentimientos y con la ley del desplazamiento, que tiene que ver mucho con esta historia. Porque hay una ley física que afirma que la naturaleza tiende a ocupar el vacío. Y esto, bueno, haremos una ensaladilla española, no rusa, qué cojones. Hasta el jueves.